Muy buenos días, queridos hermanitos. Dios me les bendiga. Les saluda hoy la comunidad Fuentes de Misericordia. Mi nombre es Olga Lucía Martínez, una servidora de esta comunidad, en cabeza de nuestro coordinador, Norman Munero. Cada día, de lunes a sábado, nos reunimos en este horario de las 8 de la mañana para compartir ese alimento diario que nos da el Señor, que es la liturgia de la palabra. Entonces, les invitamos a que se unan y compartan estos videos para que esta palabra del Señor y este discernimiento que el Señor nos regala llegue a muchos más hermanitos. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él con su Espíritu Santo iluminándonos y guiándonos en este recibir este alimento diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre amado, por este espacio, Señor, tan hermoso que tú nos regalas, Señor, por aparejar tiempos, momentos, Señor, por lanzarnos esos lazos de amor, Señor, para que nosotros queramos compartir en esta comunidad, Señor, en la que tú nos has colocado y unirnos a todas esas comunidades orantes que te aman, que te quieren, que te claman, Señor, para recibir alrededor del mundo, Señor, tu palabra, mi amado Rey. Pues yo coloco en tus preciosas manos, Señor, mi vida y la vida de todos mis hermanitos de comunidad, nuestros hermanitos de sangre, Señor, nuestras familias, Padre amado, nuestros sacerdotes, toda nuestra Iglesia Católica, Señor, nuestro país y todas las autoridades, Señor, para que seas tú, amado Rey, Señor, llegando a todos y cada uno de ellos y de nosotros, Señor, con tu palabra y para que nos hagas dóciles, Señor, en nuestros corazones y en nuestros oídos atentos a ti, mi amado Rey, para hacer tu voluntad, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento y esa capacidad de conocimiento y de entendimiento, Señor, de esta palabra que tú nos tienes para este día. Amén. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y nos has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba de la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor, fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta.
pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos colocamos entonces en la presencia del Espíritu Santo para que Él nos anime y nos regale el discernimiento de poder comprender esta palabra y hacer la vida en nuestras vidas para también compartirla. Bueno, mis hermanitos, entonces el que quiera compartir lo que el Señor regaló hoy con esta palabra, lo puede hacer abriendo su micrófono, levantando la manito. Adelante. Nancy, muy buenos días. Dios le bendiga. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Me llama la atención un detalle aquí. En el Evangelio que nos relata el evangelista San Juan, nos dice que Jesús salió de Samaria para Galilea. Sí, Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria, pero en Galilea lo recibieron bien. ¿Sí? ¿Y qué me llama más la atención de los galileos? Que ellos lo recibieron porque habían visto todo lo que había hecho, porque habían visto. Ellos vieron, entonces lo recibieron bien. En cambio, el funcionario real, obvio, acudió a Jesús, obvio, le suplicó, pero sin haber visto que su hijo ya estaba sano, le creyó. Le creyó porque él le dijo que ya el hijo estaba sano. Caso contrario, los galileos, porque vieron, le creyeron y lo recibieron. Él creyó en la palabra del Señor, el valor de la palabra tan importante que es y tan degradado que está últimamente. Nosotros mismos caminamos con el Señor, le creemos, pero muchas veces cuando no vemos las cosas o cuando se presenta turbio nuestro alrededor, cuando hay situaciones que nos tambalean, como no vemos, dudamos.
Estamos como Pedro, como cuando caminó sobre las aguas, se hundió. Nosotros podemos caminar sobre las aguas simplemente porque el Señor lo dice, así no lo veamos. Y es difícil porque yo misma he estado dentro de esas que como que a veces dudo o me canso o digo o como que de cierta manera le reclamo al Señor. Y qué bonito sería llegar a esa fe de que tengamos esa confianza plena, ese convencimiento, o sea, estar plenamente convencida que así los sentidos o las circunstancias nos digan una cosa, tambaleen, la plena confianza de que estamos con el Señor, de que el Señor está con nosotros, nos sostenga, que simplemente creamos, así como dice aquí, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creamos en esa palabra y sigamos el camino, así sea como sea. Que creamos, que nos demos cuenta de todos los prodigios que Él ha hecho, que aunque no son signos que nosotros le hemos pedido, de todas maneras son signos que nos ha dado, porque una cosa es no pedir signos, y otra cosa es no recibirlos. No más ayer el Evangelio nos hablaba, ayer domingo el Evangelio nos hablaba del hijo pródigo, nos recordaba que Él no nos reprocha, que con plena seguridad y confianza estamos en las manos de Él, que no importa si, como dice el Salmo 91, podrán caer 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, estoy con el Señor y con Él estoy plenamente segura, que igual que el Salmo hoy nos dice algo, pero especialmente quería resaltar la respuesta del Salmo de ayer domingo. Gustad, ese gusto, ese convencimiento y ved qué bueno es el Señor. El Señor se pasa de bueno con nosotros, el Señor no se guarda, no se reserva nada. Entonces yo podría decir, como dice el Salmo de hoy, te ensalzo en presente, Señor, porque me has librado y me librarás de todo. Y si vienen cosas que me hacen tambalear y turbias, quiero cogerme de la mano a ti así aparentemente sientas que estás durmiendo como en una barca, estar convencida de que conmigo estás y que todo contigo va bien y el que a Dios tiene, nada le falta, nada, porque anida en mi corazón, vive en mi corazón, me ha elegido y ser ese también testimonio para los demás y que sean muchos más los que lleguen a los pies de Jesús por mi testimonio, por mis palabras, por mis actos, por mi confianza. No por mi perfección, porque muy imperfecta soy, pero que sí, de cierta manera, muestre al Señor y esté convencida del Señor. Gracias, Olguita, gracias a todos. Gracias, María Nancy. Así es, gracias por esa invitación, a esa confianza plena en el Señor. Muy buenos días, Martica, adelante. Sí, hoy la palabra a mí me enseña que debemos de creer, esperar y obedecer al Señor. Siempre creamos en las promesas que siempre nos lleva a la salvación eterna, porque a veces nosotros le pedimos como los niños, les pedimos que pasemos que pasemos el examen sin haber estudiado, y no, el Señor no nos va a hacer algo que nos toca hacer a nosotros, pero que pedimos que Él no lo haga. Entonces es esa comprensión que nos dice el Señor, que es esa sanación espiritual que nos está pidiendo hoy, y que tengamos que esa fe infinita en Él y la esperanza, y siempre estar como obedientes a los preceptos de Él. Amén. Amén, gracias, Martica. Celi, muy buenos días. Olguita, muy buenos días nuevamente y buenos días también para toda nuestra hermosa comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de las lecturas una reflexión como interior. El Señor conoce corazones. El Señor sabe cómo nosotros pensamos, actuamos, obramos.
y hoy nos refleja un ejemplo humano a través del Santo Evangelio. Aquí el Señor, por supuesto, iba creciendo digamos, su fama por medio de los signos que él había presentado a través de los sitios donde había estado. Por eso era que la gente creía, porque sabían que el Señor cumplía su palabra y lo que él demostraba lo hacía con autoridad. Ese qué bello ejemplo. Pero entonces, aquí como nos sucede también a nosotros muchas veces escuchamos, no sabemos oír, pero aquí nos dan a entender que hay gente que aún así, cuando escucha, le gusta tener como esa seguridad. Yo quiero probar, yo quiero comprobar. Por eso el Señor le dice aquí a este señor de Galilea, le dice, si no veis signos y prodigios, no creéis. Este es el énfasis que hace el Señor, no solamente para los de aquel tiempo y en especial para este padre que estaba tan angustiado y necesitado de la misericordia del Señor. Él en su interior, a pesar de que sabía que Jesús lo podía restablecer, que lo podía salvar de la muerte, seguramente en su interior había alguna duda. Entonces, ¿por qué, digamos, el funcionario le insiste? Porque aún su corazón está en duda. Él no sabe si su hijo, primero no sabe si Jesús realmente va a ir hasta allá, porque es que no es obligación del Señor ir allá, Señor, venga, yo te necesito de mi casa, te lo invito. Oh, no, no, aquí hay una prueba como del alma, digo yo, una prueba de fe. ¿Qué hace? El funcionario debe, como dice, obedecer a lo que le dice el Señor. ¿Y esa obediencia en dónde está? Pues está implícita en su corazón. Cree en la palabra del Señor. Cree para que eso digamos, esa voluntad y ese prodigio se manifieste en su hijo. Aún así, obviamente, es como decir uno, yo agacho, Señor, mi cabeza. Señor, cumplo tu palabra. Haré lo que tú me digas. Es como nosotros dominar nuestra cerviz, dar ese entendimiento, porque el Señor nos está invitando a esa transformación, a ese cambio, a esa nueva actitud. Y eso fue lo que le aconteció a este funcionario. Cambió su actitud cuando el Señor le dijo, anda, tu hijo vive. Yo creo que esta persona sintió una alegría tan grande en su corazón porque confió en las palabras del Señor, a pesar de que él había dudado antes, porque el Señor se lo manifestó, que si no veía signos, pues, y prodigios no creería. Y esto también vemos aquí la alegría manifiesta en este funcionario cuando él está de regreso. Él aún así decía y preguntaba porque él quería como cerciorarse de ese milagro que el Señor había hecho en su hijo. Por eso preguntó, bueno, ¿y a qué hora fue a que aconteció? ¿A qué horas empezó esa recuperación del niño? Y le manifestaron en tal momento. Aquí es donde entonces el mismo funcionario siente esa alegría de las palabras de Jesús, cuando le dijo, anda, tu hijo vive. Y en ese instante, cuando su fe se cimentó verdaderamente y confió en el Señor, ahí fue donde obtuvo él la mejoría para su hijo. Y una analogía similar nos la está mostrando, nos la está presentando también Isaías a través de su libro. Hoy nos está invitando a que llegará el momento en el que cambiará tanto Jerusalén como su pueblo. Su pueblo somos nosotros. Esa Jerusalén nueva, la que el Señor ha venido construyendo a través de la historia. Pero aquí lo que nos demuestra Isaías es, busquemos la conversión. No nos refugiemos simplemente en que el Señor todo lo hará. No. Aquí hay que doblar rodilla, como lo venimos comentando en esta cuaresma.
Aquí hay que prepararnos, no entregarle todo al Señor, que el Señor lo haga por arte y magia. No, aquí es donde nosotros debemos presentarle al Señor cuánto estamos dispuestos a cumplir el deseo de cambio y de conversión para que nosotros podamos dar los frutos que el Señor nos espera. Y finalmente en el Salmo, aquí encontramos esa respuesta. Cuando le decimos, Señor, te ensalzo, te alabo, te bendigo, Señor, porque aquella necesidad de conversión, aquello que yo quería desatar y poderme regocijar contigo, Señor, me has librado. Qué bonito nosotros cuando encontramos ese proceso de cambio y lo sentimos en nuestro interior. Señor, gracias, porque tú has obrado en mí. Siento, Señor, esa plenitud de lo que has obrado. Te doy infinitas gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, por lo que me das, por lo que me llevas, por lo que me traes, por todo aquello que vivo a diario, Señor. Gracias por ayudarme a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por ponerme personas en mi camino a quien también puedo tender la mano, porque es la mano tuya, Señor, la que lleva a tus pies más almitas. Que ese papel, Señor, como servidora, como predicador, como guía, como aquel servidor que lleva todos los días esa confianza, Señor, te lo agradezco. Y aquí estoy para servirte, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi. Y otro hermanito, Dorita. Muy, muy buenos días. Bienvenida. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos. Uniéndome de alguna manera a los conceptos tanto de María Nancy como de Celina en cuanto a nuestra fe. Nosotros damos por hecho y gracia que todo lo tenemos por merecimiento. Nosotros tenemos salud, necesidades cubiertas, familia, trabajo, techo, comida, todo el diario vivir, como si todo nos lo mereciéramos, fuera como obligación de Dios tenernos ahí y darnos de todo. Entonces, en esa comodidad, en esa tranquilidad, en ese confort, como se habla mucho a veces del confort, nosotros no caemos en cuenta, o mejor, nos sentimos merecedores de todo lo que tenemos. Y así debe ser. Y en muchas situaciones, en ese tiempo y en el tiempo que ha transcurrido y en el presente, nos acordamos de lo grande, del amor del Señor cuando estamos en los dolorosos. Sucede una tragedia, una tribulación, algo que nos saque, nos duela, nos desbarate interiormente, y entonces nos acordamos que está el dueño. ¿Para qué sirve el dueño? No, ahí reconocemos pues que tenemos un Dios vivo y de poder, que todo lo que tenemos es por gracia de Él, y nos atrevemos porque es nuestro papá, como si habláramos del papá biológico, la mamá, uno a quien le cree y en quien confía y de qué mano se agarra, de sus papás. Entonces, cuando ya estamos grandes y ya nos pasan las cosas feas, porque todos en algún momento de la vida pasamos por ahí, por el dolor grande, entonces levantamos nuestra mano y buscamos la mano de Él para que nos guíe, para que nos saque del tormento, del dolor. La palabra de hoy es hermosa como para, bueno, toda la palabra del Señor siempre es hermosa, trae grandes enseñanzas, pero en este momento, sobre todo para los que estamos muy bien,
para los que no estamos atravesando ninguna crisis, ningún dolor, ninguna pérdida, ninguna nada, que estamos bien, está muy chévere, para que recordemos de dónde viene todo, de quién viene todo, para que agradezcamos, para que tratemos de dar un poquito de todo lo que se nos da. Entonces, por eso decía que me unía a las palabras tanto de Nancy como de Celina, porque todo se nos da, pero todo lo debemos compartir, porque Dios es Padre de todos y para todos está. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, Dorita. Todos debemos compartir y agradecer todo lo que recibimos. Graciela, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, gracias. Bueno, pues acá me llama la atención muchísimo sobre la restauración, la esperanza, la fe, ¿cierto? Esa fe que Dios siempre nos ha invitado. Él siempre en las lecturas, ese es lo que Él nos llama, que nosotros tengamos fe, que creemos en la palabra de Él, la confianza en Dios siempre. Únicamente con la palabra, que no necesita de él dar signos para que nosotros creamos. Por ejemplo, acá nos deja ver donde de Dios, Dios le dice al funcionario, anda, que tu hijo está curado, ¿cierto? Es palabra creadora, o sea, nos invita a que creemos en la palabra de lo que él dice y que llegue a todo lugar, esa palabra de Él llega a todo lugar, entonces ahí me deja ver y la reflexión que Él nos da es que Él no necesita de estar, porque en algunas veces cuando Él ha sanado, ha curado, ¿cierto? Él coloca su mano sobre la persona o sobre el sitio donde se debe curar, pero esta vez dése cuenta que Él no necesitó de ir como el funcionario, el que quería era que él fuera a estar presente allá donde su hijo y él no necesitó de hacerlo para dar vida. Este funcionario realmente nos deja ver y nos enseña en esta lectura la verdadera fe, que no siempre se requiere de evidencias visibles, basta con confiar en la palabra de nuestro Señor, como siempre Él nos lo ha enseñado. Creer sin haber presentado aún el milagro es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Que además de su experiencia nos recuerda que la fe es una fe genuina, que nosotros debemos de llevarla, así nosotros nos encontremos en las peores dificultades, que no se nos dé en el momento, pero la fe la llevamos dentro de nosotros en nuestra vida diaria, enfrentarnos situaciones que nos ponen a prueba en nuestra confianza en Dios. Ese es un relato que nos anima a acudir a Él, ¿cierto? Con humildad, con confianza, creyendo en su palabra, en su poder sanador. Entonces, acá nos deja ver es esto, la fe, la fuerza que nosotros le pongamos. Asimismo, nosotros debemos ayudar a nuestra familia, pongámosle fe, ¿cierto? Que hay momentos en que nos desesperamos, la verdad sí, y creemos que no tenemos otra salida, ¿no? Por eso el Señor siempre nos dice, es que tengamos siempre fe en Él, que creamos en la palabra de Él, actuemos como Él siempre nos invita y verá que seremos personas de ejemplo como Él siempre lo ha querido. Amén. Amén. Graciela. Dorita, ¿vas a hablar nuevamente o se te quedó la manita arriba? Bueno, ¿alguno más? Vamos entonces a continuar con este compartir, esto tan bello que el Señor hoy nos ha regalado. Y uniéndome a mis hermanitas en muchas de las cosas que hemos dicho hoy, comenzaría por el Santo Evangelio. Yo identifico tres actitudes acá hoy, la de Jesús, la de los Galileos y la del funcionario del rey. Aquí se nos presenta un Jesús que viene de afuera, de estar visitando a los extranjeros y llega a su tierra, a Galilea. Y les hace una observación.
Y lo primero que dice que es un profeta no es estimado en su propia patria. Nuevamente más abajito el funcionario le dice, si no ven los prodigios, no creen. Señor, aquí está haciendo una exhortación a escuchar más al profeta, a creerle más al sacerdote, a la persona que predica, que lleva su mensaje, a aquella persona que él está utilizando como ese angelito que nos lleva su palabra, que está tratando de llevarnos a sus pies, claro, con el discernimiento, porque también tenemos que estar muy alertas y muy atentos a aquellos que predican de pronto falsamente, pero el Señor hoy nos hace una invitación a dignificar, a tener estima por estos profetas, por aquellos que han dedicado su vida y que siguen dedicando su vida a compartir la palabra, a llevar ese mensaje de aliento y de esperanza. Venimos aquí, vemos la actitud de aquellos galileos que habían estado en las fiestas de Jerusalén y que creyeron, claro, como decía María Nancy, creyeron porque vieron todos esos milagros, porque vieron todo lo que el Señor hizo allí en Jerusalén. Entonces, obviamente, lo recibieron súper bien porque habían visto. Y está este funcionario del rey que creyó sin ver. Él que era un pagano, él que era un no creyente, ante esa situación difícil que tenía de su hijo, por solo haber escuchado lo que el Señor hacía, le pide y confía sin ver. Pero más allá, yendo más allá, él obedece. O sea, tiene una fe en el Señor sin ver, pero obedece, hace caso porque el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Y él se marcha a su casa y en efecto recibe ese milagro en premio a esa fe fuerte, a esa fe sólida que ha tenido en la palabra del Señor, a esa confianza que sin ver, él logra comprender que el Señor sí tiene la fuerza, sí tiene el poder para hacer ese milagro en la vida de su hijo. Y es allí como logra, a través de su fe, llevar a su familia, porque dice, él y su familia creyeron, se convirtieron al Señor. Trayendo esto a nuestra vida, esta palabra a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, yo siempre la veo en todos los contextos, yo me cuestionaba y también los invito a que miremos y reflexionemos frente a eso, en qué lugar nos encontramos nosotros, en qué actitud, en la de los galileos que creemos porque vemos milagros, vamos aquí porque hacen muchísimas cosas, milagros, prodigios, y entonces estoy creyendo en esa persona en el que lo hace, o realmente como el funcionario real, le creo a esa palabra, le creo confiando en que él de verdad va a cumplir al pie de la letra, porque sabemos y en su palabra lo dice que su palabra, que todo pasará, pero su palabra no pasará y siempre se cumplirá hasta el último ápice. ¿Realmente nosotros creemos y obedecemos y hacemos lo que Él nos dice? ¿Realmente nos abandonamos en sus manos, entendiendo que todas esas situaciones por las que a veces pasamos por nuestras decisiones, aquellas situaciones de tristeza, de angustia, de fracaso, de dolor, de sufrimiento, de angustia, a través de todas estas situaciones el Señor nos puede estar llevando a que abramos ese espacio de encuentro con Él, a que abramos ese espacio para entender que solo de su mano, como lo decía ahorita, solo pegados a Él es que todo se puede solucionar. Solo Él y Jesús nos dan esa fuerza para continuar y esa esperanza para que ese futuro en el que creemos de vida nueva, de esperanza nueva, se dé. Solo Él, ese Dios en el que creemos, es el que tiene la fuerza, el amor por cada uno de nosotros, porque Él nos ama, Él no nos ama por lo que somos ni por lo que tenemos, Él nos ama porque nos creó, Él nos quiere tal y como somos. Su palabra dice que su amor es infinito, que su cólera tarda así, poquitico, pero que su amor es infinito y confiados en eso, hoy no se nos invita a eso, a creer que Él puede hacer esa obra y ya la está haciendo en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos es que darle ese espacio para que Él obre, es dar ese salto de fe, como nos dicen, y creer y entender que a pesar de las dificultades por las que estemos pasando, las situaciones, Él está ahí para
transformarnos y tiene ese poder, no solo de transformarnos a nosotros, sino de cambiarnos a todos, a nuestros familiares, como lo hizo con este funcionario del rey, mi comunidad, mi país, porque es el único que lo puede hacer. Y yo enlazo esta palabra del Santo Evangelio con la primera lectura de Isaías, en la que nos trae muchas promesas de esperanza. Aquí, si en el Santo Evangelio se nos habla de la fe, de la obediencia, aquí sí que remata con la parte de la esperanza. Nos trae esa promesa de transformación, de cambio en ese futuro. Nos recuerda que se va a borrar ese pasado, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras tristezas, nuestros desengaños, nuestros fracasos, todo pasará. Dice que no habrá ni recuerdo ni pensamiento. Y yo me cuestionaba, yo, ¿cómo así? Ese recuerdo, ese pensamiento. Y claro, porque en la medida en que uno tiene recuerdos y tiene pensamientos de todas estas cosas que nos han pasado negativas, eso va como consumiendo nuestra mente, nuestras ideas, y no nos van a dejar salir adelante. Pero el Señor nos da esa promesa que todo eso va a ser borrado y se va a transformar y nos va a regalar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, como lo dice Filipenses 4:7, porque Él toma bajo su cuidado nuestros corazones, nuestros pensamientos, y lo hace porque Él nos ama y porque nos ha elegido. Y dice ahí que en Cristo Jesús todo es posible. Otra promesa que nos hace es de la alegría, que ya no habrá llanto ni gemido, que vendrá ese júbilo para Jerusalén, esa alegría para Jerusalén, para ese pueblo, y como lo decía Celi, ese pueblo somos nosotros. Hoy es un mensaje esperanzador para todos y cada uno de nosotros. Decía Dorita, de pronto algunos estamos en una vida tranquila en este momento, no estamos pasando vicisitudes, pero muchos podrán estar pasando situaciones difíciles en su salud, en su trabajo, en las relaciones familiares, bueno, diferentes en pérdidas económicas, en pérdidas de personas, seres queridos, bien porque se han ido con el Señor o bien porque han partido de su lado por rupturas. Hoy es ese mensaje del Señor en que nos exhorta que va a haber alegría, ya no va a haber llanto, ya se va a acabar todas estas situaciones. Y viene esa promesa de larga vida, de esa vida en abundancia, de esa vida próspera. No solamente en este plano terrenal, sino también en este plano eterno para el que nosotros nos estamos preparando. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo que aunque sintamos que a veces nos sentimos desesperanzados, siempre lo he dicho yo, por lo que vemos, por esta realidad que estamos viviendo en este momento de la humanidad, de violencia, de esa inclinación del ser humano al pecado, a la corrupción, a esta cultura de la muerte, de la violencia. Hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza que es Jesús, que venció la muerte, que venció el pecado en la cruz y que con Él resucitamos a esa nueva vida. Es esa luz del cambio, es esa luz de la transformación que se nos regala aquí. Y es importante que la tomemos, que hagamos propia esta palabra para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y para la vida de nuestra sociedad, de nuestro país y del mundo entero. Creamos, como decían mis hermanitas, creamos que Él ya está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Es una invitación también a no dejarle a Él y seguirle. En Él somos nuevas criaturas. Todo en la vida pasa, pero ya lo había dicho, su palabra no pasará. Entonces, si vivimos confiados en Él, en su palabra, aferrados, que todo puede ser mejor, que todo tiempo pasado, todo tiempo, por difícil que sea, puede pasar, puede cambiar, el Señor nos regalará esas bendiciones que en esta palabra de hoy nos ha regalado a todos y cada uno, no solamente para nosotros los que estamos en Sales, a todos y cada uno de estos hijitos de esta creación que Él ha hecho en este mundo tan hermoso que tenemos, pero que por nuestras malas decisiones y por esa inclinación que tiene el ser humano a dañar, a apartarnos de Él y a darle la espalda a Él, estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces hoy
Hoy quedaríamos con esas tres palabritas: la fe, la esperanza y la obediencia. La fe en el Señor que todo lo puede. La esperanza en que Él transformará y cambiará cualquier situación que estemos pasando. Y todo esto se dará si somos obedientes, si, como decía también otra hermanita, bajamos, Señor, nuestra cerviz, Señor, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, y como nos dice el Salmo de hoy, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Hoy ese Salmo de David en agradecimiento lo hacemos vida para todos y cada uno de nosotros, porque le agradecemos de tantas cosas. Yo creo que no habrá una persona de las que me esté escuchando que no entienda y no reconozca de dónde nos ha sacado el Señor, de qué bar, de qué situaciones nos ha levantado. Dice: sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir. Le alabaré, le bendeciré y bendeciré su santo nombre. Hoy la invitación es alabar, a no dejar de creer en Él, a alabarle, a bendecirle y a ser gratos, gratos con Él, con la vida, por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo regular, por lo malo, porque cada que sucede, cada cosa, cada situación que nos pasa, bien tiene un propósito. Y el Señor todo lo hace para el bien de los que le amamos, para el bien de los que le aman. Confiados en esa palabra, entonces le damos gracias a Papito Dios por este espacio que Él nos propicia, por esta invitación que Él nos hace a diario, por este atraernos. Siempre lo digo con esos lazos de amor, porque es Él el que nos atrae, es el que toca nuestros corazones para que podamos recibirle a Él en esta palabra. Le damos gracias y nos ponemos seguimos en sus manitos para cerrar con oración este compartir de la palabra. Amadísimo Señor, hoy, como siempre, te entrego a todos mis hermanitos, que siempre digo de sangre de mi comunidad, porque es en la sangre tuya, es en la sangre en la que tú nos has redimido, mi amado Señor. Te los entrego a todos y cada uno de sus familiares, Señor, de mis familiares, Señor. Te entrego a cada una de las personitas que van a escuchar este discernir de la palabra, para que se haga vida esto que, Señor, tú nos has dado, para que comprendamos y tengamos esa conciencia, Señor, que todo tiempo malo pasará, que en ti, Señor, vamos a tener esa esperanza de alcanzar esa corona, como decía Pablo, esa corona que, si no es en esta vida terrena, es en la vida de la eternidad, que es la que anhelamos todos los creyentes, Señor amado. Hoy, convencidos, te entregamos nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Te entregamos las familias y te entregamos nuestro país y el mundo entero, Señor. Que sigas tú, Señor, desatando más profetas, más misioneros, más personas que quieran llevar esta palabra de esperanza, Señor, para que en ningún rincón de este planeta, Señor, se quede ningún ser humano sin escucharte a ti, Señor, sin conocerte a ti y sin tener, Señor, en su corazón esta palabra de amor, de esperanza y de fe en ti, mi amado Rey. A ti, Mamita María, te damos las gracias, porque eres tú, como siempre, la que desde la humildad, desde el silencio, desde esa fe fervorosa, nos has enseñado a creer en tu Hijo amado y en nuestro Dios Padre Creador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, creyéndote a ti, Señor, también crea toda nuestra familia y todo aquel a quien nosotros lleguemos. amén. Señor, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe sea firme y que todo lo que nosotros te pedimos, Señor, se haga bajo tu voluntad. Llénanos de la fuerza y fortaleza, porque sabemos, Señor, que tu palabra se cumple. Amén. Amén. Para que podamos, Señor, ser llevados de tu mano y guiados por ti en este cumplimiento
en este obedecerte, Señor, en este escucharte, Señor, y hacer vida a tu palabra a través del servicio a nuestros hermanos. Amén. Padre amado, que sea tu bendición protegiéndonos, Señor, en todo momento. Que sea tu bendición acogiéndonos, abrazándonos y sea esa sombra, ese manto que nos lleva a todo lugar, Señor, confiados en ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todas nuestras aquí en sala por esa perseverancia, por ese creerle al Señor y por ese obedecerle para reunirnos en torno a su palabra y recibirle a Él. Les invitamos para el Santo Rosario a las 3 de la tarde y nuevamente a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Les recordamos también la invitación a participar de nuestros grupos de oración que hay en diferentes lugares de la ciudad y de Cundinamarca. Les contamos que los lunes nos encontramos, hay grupo de hermanitos en Zubia y en Fusa. Los martes en el barrio Ricaute, en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. Los miércoles en la parroquia de San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta en la parroquia del Potosí y en Bosa, y los sábados en Mirandela, al norte, en el oratorio del conjunto Villas de Mirandela. Les esperamos con los brazos abiertos y como siempre les decimos que estamos gozosos de recibirlos en estos grupos en los que nos reunimos a nivel presencial para orarle al Señor, para bendecirle, para alabarle, para agradecerle, pero sobre todo para formarnos, conocer un poquito más de Él y formarnos en la misión. También aparece aquí nuestro número de contacto para tener más información acerca de cada uno de los grupos y para cualquier otra situación, consejería o acompañamiento, estamos atentos en lo que el Señor ponga en nuestros corazones poder servir, ahí estaremos. También damos gracias a cada una de las personas que con sus corazones generosos son esos sembradores de amor con esas semillitas económicas para que esta misión que hacemos como comunidad se pueda dar cada día más a más y más personas y más lugares podamos llegar. Dios les bendiga y les multiplique al 100 por 1000, en salud y en prosperidad integral. Aparece aquí entonces nuestro contacto, nuestra cuenta NECI 301-551-2161 para quienes en su corazón tengan poder ofrendar. Dios les bendiga. Bueno, nos despedimos y como siempre deseándoles un feliz y bendecido día, recordándoles que a través de la fe, del amor y de esa obediencia al Señor, seamos esos embajadores de Él, pidámosle prestados sus ojitos, sus manitos, su sentir, para que podamos servirle en cada hermanito que Él ponga en nuestro caminar diario. Un abrazo gigante a todos, Dios los bendiga, muchísimas gracias.